Estamos en vivo. Pero... Bueno, todavía no veo a nadie conectado. Vamos a esperar entonces un minutito para presentar la lista. Bueno, por acá llegó Erlen. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que no me están actualizando la cantidad de conectados, pero vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están? Los invitamos a este espacio. Quiero presentarles a Edison. Edison es publicista y es especializado en CX, UX, innovación y transformación digital. Cuenta con más de 6 años de experiencia en diseño centrado en el humano. Actualmente desarrolla diversas consultorías y definiciones estratégicas de soluciones que apalancan la transformación e inclusión digital en diferentes sectores como telco, banca, salud, educación y gobierno. Y hoy nos está acompañando con la charla Humano más diseño es igual a decisiones digitales positivas. Entonces, le voy a dar la palabra a Edison y empezamos. Vale, Paola, muchísimas gracias por tu presentación y sobre todo pues a la gente de Ágilas Colombia 2020 en este tiempo de pandemia que evolucionamos y nos vamos a lo digital 100%. Para mí es un placer poderlos tener a ustedes en esta asistencia a una de las tantas ideas que tenemos a nivel de UX, a nivel de UI, y es el diseño centrado en el humano, que definitivamente el tema de la agilidad nos ha obligado no solo a entender a las personas y sus contextos de uso, sino también a poder de alguna manera trabajar en equipo dentro de todo el tema del Scrum y las metodologías ágiles. Hoy les voy a hablar desde la experiencia, les voy a hablar desde todo lo que finalmente se ha aprendido a través de este tiempo y finalmente poder entender un poco más cómo desde la investigación y desde la contextualización real del usuario podemos generar productos digitales que generen experiencias positivas. Porque definitivamente el tema de decidir qué solución crear y qué experiencia vamos a permitir vivir no es solamente desde el UX y no es solamente desde la interfaz, el UI, sino que es desde una decisión de negocio y de trabajos de equipo ágiles. Y en ese orden de ideas, pues finalmente vamos a tratar esta charla. Cualquier pregunta, cualquier duda y sobre todo cualquier inquietud que surja, pues al final vamos a tener ese espacio de preguntas si lo alcanzamos, si no, pues también tendrán todos mis datos para que a través de correo electrónico o incluso el LinkedIn que les dejaré más adelante, pues finalmente podamos resolver todas esas dudas o inquietudes, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar con lo que pues, hoy nos atañe. Estamos hablando de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Básicamente uno de los principios del agilismo, ¿ok? Pero a mí me gusta como desglosarlo un poco y entender realmente cómo funciona todo esto, porque a nivel del diseño centrado en el usuario y todas las personas que estamos en el ambiente del diseño de experiencia del usuario, pues finalmente estamos entrando en poder tener un ritmo de trabajo, poder tener unos medios de comunicación ágiles con todos estos equipos de desarrollo.
y estamos en algún momento convergiendo, o más bien yendo como a esa convergencia del pensamiento sistemático de los arquitectos y de los desarrolladores, con ese pensamiento creativo de las personas de UX, que en su mayoría, no quiere decir que tengamos que ser publicistas o diseñadores, conozco muy buenos diseñadores de experiencia de usuario, psicólogos, inclusive hasta abogados, he tenido la fortuna en otros países de conocerlos, pero esto finalmente lo que nos ayuda a entender es que debemos unir no solamente fuerzas, sino conocimiento y comunicación. Y yo empiezo a desglosar un poquito individuos, interacciones, procesos y herramientas. Definitivamente el tema de individuos, pues lógicamente es ese talento, esas habilidades técnicas y humanas que puede tener un equipo dentro de una célula como tal, ¿cierto? Un grupo de trabajo que se enfoca única y exclusivamente a desarrollar unas soluciones basadas en unos requerimientos que en su momento un product owner y todo el tema del negocio lo ha definido, ¿ok? Entonces, esa fuerza de individuos con talentos, no solamente desde las habilidades blandas, sino desde las habilidades técnicas. Las interacciones son esos espacios o eventos que permiten la comunicación constante para, de alguna manera, poder finalmente avanzar en las decisiones y trabajar como equipo. Los procesos, pues finalmente son esas reglas de juego bajo las que todas las personas deben coordinarse para poder cumplir sus tareas. Pero yo digo algo, debemos apostar un poco a esos procesos, pero generados desde los equipos como tal, equipos de trabajo. Y te voy a interrumpir un segundito. ¿Sí? Para que pongamos por favor la presentación en pantalla completa porque se está viendo pequeña la letra. Se está viendo perfecto. Súper, ¿ahí la pueden ver? Excelente, listo, sigamos. Súper, muchas gracias, Paola, muchísimas gracias. Entonces, retomando, mirando todos estos pilares, al final entonces vemos todo el tema de las herramientas que son esos habilitadores de comunicación o los frameworks de trabajo y todo lo que finalmente pues nos define a nosotros qué utilizar, que no necesariamente esto es lo que determina el éxito dentro de los equipos de trabajo. Eso es como yo desgloso esta frase y uno de los pilares del agilismo, ¿cierto? Del manifiesto como tal. Pero como UX y como publicista y como diseñador gráfico y como estudiante de psicología en este momento me pregunto algo dentro de todo esto, ¿dónde tenemos al usuario final de la solución? Ahí es donde radica todo el tema de comunicación, pero entendimiento también del contexto. Tenemos equipos demasiado fuertes en conocimiento, en sus técnicas y sus habilidades, pero en algún momento olvidamos al usuario como centro de la solución, ¿ok? Ahora bien, esto es un estudio que viene rodando hace mucho tiempo en redes sociales y habla del nuevo consumidor y el nuevo usuario digital, donde definitivamente el tema de pandemia nos va a obligar a entender a este usuario y su comportamiento de una manera distinta, porque definitivamente basado en ese círculo que lo rodea en diferentes conceptos de compra, finanzas, uso de tecnología, entrenamiento, trabajo, transporte y demás, pues van a dispararse sus consumos o van a disminuir sus interacciones. Y es ahí donde vamos a tener que conocer mucho más a esa persona como finalmente antes lo entendíamos. Yo no hablo de perfiles de usuario, y es un tema que finalmente viene como a discusión e incluso a otra charla. Yo no hablo de perfiles de usuario ni arquetipos de usuario. Antes lo hablaba de esa forma. Ahora hablo de usuarios como personas o protopersonas. Porque al final de cuentas, independientemente de la solución, de la actividad que haya de desarrollar una persona con una solución digital, pues es un ser humano que tiene unas expectativas, unas necesidades y unas afinidades con la tecnología. Y sobre todo unos contextos de uso. Entonces yo hablo más del usuario como persona, de un humano que piensa y siente y que al final de cuentas, dependiendo de su contexto y de sus afinidades, pues interactúa de una manera natural o no, dependiendo de qué tan fácil pues creemos o facilitemos la experiencia para ese usuario. Y quiero aclarar aquí que finalmente nosotros no construimos o diseñamos experiencias. Y es algo que de alguna manera me he sentado con muchas personas a discutir y a conversar sobre esto. Finalmente nosotros no creamos la experiencia, creamos los medios o los mecanismos que facilitan esa experiencia. Porque cada individuo, al final de cuentas, pues vive una experiencia diferente por su comportamiento, por su estrato social, incluso por su dispositivo, por la afinidad con la tecnología. Y es ahí donde empiezo a entender que para poder construir experiencias o más bien mecanismos que faciliten esa experiencia del usuario, pues definitivamente deberíamos investigar los entornos
definir esos usuarios como personas, descubrir esas necesidades y poder crear esas experiencias innovadoras y que lo cotidiano sorprenda a nuestros usuarios finales. Eso suena muy bonito, esto suena realmente, si lo escribimos en mejores palabras y redactamos un libro, puede que se venda bastante, porque suena atractivo. Lo difícil, pero no imposible, es llevar esto al negocio y a los equipos de trabajo y de desarrollo del software como tal, que lo hemos logrado, porque hemos empezado a entender que el usuario finalmente es quien asume, empatiza o rechaza una solución digital. Ahora bien, ¿qué sucede acá? ¿Y por qué hablamos del diseño centrado en el humano o el diseño para el humano? Y que la tecnología finalmente se adapte al humano y no el humano a la tecnología. Pues porque definitivamente evolucionamos como seres humanos, como seres pensantes, y a raíz de esto, pues evolucionan el tipo de experiencias que queremos vivir, ¿ok? En ese sentido, entonces, empezamos a entender que hay una evolución digital y cuando evolucionamos digitalmente queremos mejores experiencias y una mayor satisfacción de uso. Ese es el punto central de toda esta charla que empezamos el día de hoy. Cómo de alguna manera esos usuarios como personas podemos identificar sus necesidades y al final de cuentas crear soluciones digitales satisfactorias para el negocio y satisfactorias para el usuario. ¿Ok? Ahora, durante todo este tiempo, llevo más o menos unos 8 años en el tema de diseño de experiencia de usuario, pues como lo decía Paola, en un tema de, empecé como publicista, luego me metí al mundo del UX, empezando lógicamente por el UI, luego evolucioné un poco más al tema de la investigación, de la sensibilización y de entender los entornos digitales. Y en toda esa trayectoria he empezado como de alguna manera a identificar fases o procesos que incluso han dado muy buenos resultados en diferentes sectores, como lo mencionaban en la introducción. Hay Design Thinking, hay Design Doing, hay Design Sprint, y en algún momento pues decidí crear una metodología muy tropical, como lo llamo yo, Sprint a la colombiana, Design Sprint a la colombiana, Design Thinking a la colombiana, bueno, un montón de cosas porque soy un convencido 100% que las metodologías, por ser metodologías, pueden ser adaptadas a las necesidades y contextos de un proyecto. Completamente diferente a un proceso. Los procesos son como recetas, que si yo echo 3 cucharadas de más de algo, pues finalmente el resultado no va a ser el mismo. Las metodologías son adaptativas. Entonces empecé a entender que independientemente de los proyectos digitales y las soluciones que se van a construir, tienen 4 pilares que se dividen en 2 grandes fases. El primer pilar, o lo primero que debemos abordar, es la definición del problema. Y es un problema que muchas veces resulta desde el negocio investigando al usuario. O muchas veces el usuario nos investiga y simplemente el negocio dice queremos aumentar las ventas. Pero no entendemos por qué las ventas no aumentan. Y muchas veces lo que hacen muchos negocios que han empezado a evolucionar, valga la aclaración, es primero identifiquemos, validemos hipótesis para poder generar soluciones. Y eso es lo mejor que se puede hacer, ¿ok? Pero, lógicamente, llevado desde el lenguaje de satisfacción de uso y experiencia del usuario. Entonces, primer frente, definición del problema. Entender qué quiere el negocio, pero también conocer muy bien las necesidades del usuario, porque no muchas veces lo que quiere el negocio es lo que necesita el usuario. Entonces, ahí definitivamente esas validaciones, esas hipótesis que finalmente resultan, pues hay que validarlas. Alineación de las expectativas tanto del negocio como del usuario y determinar el alcance del mínimo producto viable. Es la primera fase donde es un tema que llamamos nosotros conceptualización y definición del alcance. Y, lógicamente, cuando ya tenemos identificado esa definición del problema, pues vamos al diseño de la solución, testeamos y lanzamos y hacemos atracción de uso y consumo, que es fase 2, prueba e implementación. ¿Vale? Ese es como el orden, ¿cierto? Ahora, resulta que eso debe tener una metodología. Y yo en algún momento leí por ahí a un señor, o más bien en un sitio web, Gartner, que empieza a darnos bases para que podamos entender la experiencia como diseño, todo el tema de desarrollo y todo el tema de seguimiento de evolución. Y saca algo y un nuevo concepto que salió en enero de este año, que ya no se llama diseño de experiencia de usuario, sino diseño de experiencia multicanal y multiexperiencia. Es decir, que cualquier mecanismo totalmente diferente a la omnicanalidad, para que lo aclaremos.
Entonces, lo que dice Gartner es, venga, tengan ustedes una primera fase de entendimiento de experimento. Luego de que ese experimento defina muy bien el MVP, pues vamos al tema de desarrollo y acompañamos a la célula ágil y hacemos parte activa de esa célula ágil. Y luego vamos al lanzamiento y evolucionamos y esto se vuelve cíclico. ¿Qué sucede acá? Y es que UX definitivamente no puede estar ni en la mitad ni al final o solamente al principio. UX como área, como pensamiento organizacional, es completamente, digámoslo, desde principio a fin en un proceso. Está en el end-to-end, desde la investigación, conceptualización, definición, implementación, desarrollo y evolución. Debería ser así. Muchas empresas lo están haciendo y les ha dado muchísimo resultado poder implementar de manera ordenada diversas metodologías, pero con el usuario en el centro de la solución. Ahora bien, ¿esto cómo se come? Como dice un amigo mío, un elefante se tiene que comer de a pedacitos. Todo no lo podemos abordar. Y esta primera definición del problema y el reto como tal, lo logramos en 4 semanas, donde definitivamente la primera semana es un tema de conceptualización y análisis, la segunda semana ya es un tema de ideación y de alineación incluso de indicadores, la tercera semana es creación de ese prototipo y la cuarta semana ya es un tema de yo testeo, hago el experimento, refino, ajusto y ya incluso sale capa gráfica donde podemos definir un mínimo producto viable, donde lo adaptamos ya a las funcionalidades y creamos esas historias de usuario mucho más refinadas y más desde lo palpable a nivel visual. Eso nos lleva 4 semanas la definición del problema y reto. Luego pasamos al tema de desarrollo, ya es un tema ya con células, donde está el Scrum, Canva, bueno, lo que finalmente se defina a nivel de metodología ágil. Vamos en un tema de acompañamiento y validación de la interfaz, porque hemos descubierto en muchísimos proyectos que liberamos toda la interfaz, hacemos todo el diseño, generamos insumos y en algún momento se nos desfasa el tema de definición de interfaz. Cambian los colores, cambian todo el sistema de diseño, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que hacer ese acompañamiento constante. Semana quinta y que eso finalmente empieza a evolucionar y puede ser mucho más amplio. Cabe anotar, el equipo de desarrollo, o sea, el developer team como tal, está siendo parte activa desde el principio. Porque hemos empezado a notar que muchas veces en esta definición conceptual gráfica, pues olvidamos un poquito porque desde la creatividad a veces nos saltamos ciertos puntos y empezamos a proponer al cliente cosas que tecnológicamente no se pueden lograr. Por eso es importante que una persona, ya sea el arquitecto o si se puede el equipo, pues estemos en esas primeras fases de conceptualización, en esas primeras fases de definición, que puede ser el Inception o el Sprint Zero, como en algún lado lo llaman, y finalmente, pues todos estar alineados a lo que quiere el cliente, a lo que necesita el usuario y a lo que podemos alcanzar a nivel de tecnología y sobre todo, pues a nivel técnico por el tipo de desarrollo que se vaya a ejecutar. Esto es completamente de principio a fin. Somos un equipo de trabajo y no podemos finalmente desligarnos de estas responsabilidades y sobre todo de estos procesos. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Semana quinta, semana sexta lanzamos, viene la séptima, el seguimiento y evolución de la solución, y esto se vuelve interactivo. Casi que a los 2 meses y medio podemos inclusive evaluar para generar nuevas soluciones, puede venir un nuevo sprint o un nuevo release, ¿cierto? Donde finalmente empecemos incrementalmente a generarle valor, no solamente a funcionalidades, sino a experiencia de la solución. Esto se ve demasiado extenso, pero por fortuna ya lo hemos logrado en algunos proyectos y me creen, o sea, créanme de verdad. Eso es un tema que si lo hacemos con orden y bajo ciertas metodologías de co-creación y ciertos lienzos que nos arrojan información valiosa, lo podemos lograr. Y son productos exitosos en el mercado. Ahora, para todo esto, ¿qué lienzos utilizamos? Lienzos base, no quiere decir que está escrito en piedra, son lo que a mí me ha dado de alguna manera muy buenos resultados. He llevado equipos que se han transformado a temas ágiles, pero también a pensar de manera innovadora y no solamente de manera sistemática. Y es gracias a hacerlos parte activa de este proceso. Yo creo que el éxito de la experiencia de usuario es volverla, pues, de alguna manera afín a todos. Todos pueden aportar a una solución. Y no solamente el de UX es el que tiene que definir. Creo que muchas veces hay ingenieros y arquitectos o desarrolladores de software que tienen muy buenas ideas, que alineados a estas etapas de investigación potencializan cualquier tipo de solución. Ahora, ¿cuáles son los lienzos que yo vengo utilizando?
sobre todo en esta primera fase, que es definir el problema y el reto. Pues yo hago un design sprint a la colombiana en esa primera semana. Yo finalmente lo que trato es pues coger esas buenas prácticas, esas buenas actividades y finalmente implementarlas en los proyectos. Hago un design sprint a la colombiana muy sencilla. Ok, básicamente lo que hago es en una semana poder determinar qué quiere el negocio, definir los usuarios, cuáles son las problemáticas y entender de alguna manera qué es lo que se quiere a través de ciertas metodologías para definir una capa gráfica. No llego a prototipo funcional porque en esa semana no nos da, ¿cierto? Pero finalmente sí llegamos a un tema conceptual a nivel gráfico. O sea, ya tenemos pantallas, ya tenemos un diseño de flujos de navegación, ya sea en Sketch, en InVision, en XD. Cualquiera de estos programas va a ayudar a que generemos un flujo basados en la investigación. Día 1, enfoque de la solución, determino la visión y reto, identifico la matriz NQE. Para quienes no conocen esta matriz, algo muy sencillo. ¿Qué necesita y quiere el negocio? ¿Qué puntos de referencia o qué soluciones de referencia tiene? O sea, ¿qué ve? Que le llama la atención y los potencializa. ¿Ok? Día 2, identificamos los perfiles de usuario, generamos un journey actual que quiere vivir el negocio, que quiere de alguna manera llevarle a sus clientes el negocio, optimizamos flujos y definimos qué conversiones queremos por pantalla o por proceso. Día 3, incluimos a los usuarios como personas. O sea, como ya los tenemos definidos, entonces traemos esos tipos de usuarios para que nos refinan lo que quiere el negocio y si eso es lo que realmente necesita el usuario. Conocemos la afinidad con la posible solución, identificamos necesidades que se convierten en oportunidades. Y finalmente, basados en esas necesidades y problemáticas, pues creamos soluciones, incluimos nuevas soluciones si fuera el caso, es decir, prospectamos a futuro qué podemos hacer y mejorar, y finalmente ideamos y creamos, según el contexto, la interfaz y la experiencia. Por último, finalmente presentamos el prototipo al cliente, hacemos una interacción y hacemos un blueprint de etapas versus acciones que queremos ejecutar. Ese es el Design Sprint a la colombiana, que finalmente en esa primera semana nos da muy buenos resultados y estamos muy focalizados como equipo y como negocio. Empezamos a converger, empezamos a llegar a un objetivo y a caminar juntos para que finalmente la solución sea lo más satisfactorio posible. Ahora, ¿cómo enfocamos la solución? Yo utilizo algo que se llama el Scott Canvas. Ese Scott Canvas, pues finalmente tiene 5 grandes bloques, que en las sesiones de co-creación, que ahora son digitales, que ahorita les muestro algunas herramientas, pues finalmente empezamos a definir cuáles son las necesidades del usuario, cuál es el propósito con la solución, los objetivos, las métricas y las acciones. Empezamos siempre por el propósito, y esto tiene que ver mucho con el negocio. ¿Qué hace que esto valga la pena y qué es lo que nos mueve a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer esta solución o para quiénes? Yo los pongo casi que a retarlos que en 2 minutos lo definan. Hay unos que los tienen demasiado claro, hay otros que patinan mucho, pero eso hace parte del reto mental. ¿Qué tan claro tiene usted el propósito de la solución? ¿Ok? Luego vamos a las necesidades del usuario. ¿Qué necesidades finalmente vamos a atacar de nuestros usuarios? Nuestros usuarios, ¿qué quieren y qué desean? Nuestros usuarios necesitan y desean qué, según el negocio. Recuerden que esto es una primera fase de entendimiento desde el negocio. Luego lo refinamos cuando invitemos a nuestros usuarios finales, a que esto que finalmente dice el negocio que se necesita, si realmente lo necesita el usuario. Validación, ¿ok? Ahora, objetivos. El negocio, ¿qué quiere alcanzar? ¿Qué queremos lograr con esta solución? A largo plazo y a corto tiempo, ¿ok? Como organización, ¿qué queremos? ¿Hacia qué le apuntamos? ¿Qué vamos a encontrar o qué deseamos alcanzar con esta nueva solución, con herramientas, con funcionalidades, etcétera? Esto sirve para validar no solamente una app, una solución digital, sino tranquilamente una funcionalidad en específico, ¿ok? Recuerden, si hacemos esto, lo que hacemos es concentrarnos, converger y realmente dedicar el esfuerzo a lo que se quiere, a lo que finalmente necesita el usuario. ¿Cuáles acciones deseamos que hagan nuestros usuarios? Acciones específicas, que entren, que descarguen, que compren, que compartan, que se comuniquen, que entren al Digital Workplace, encuentren la información de manera ordenada, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué esperamos que los usuarios hagan? Y por último, ¿cuáles son las métricas? ¿Qué vamos a medir? Y finalmente, ¿qué buscamos lograr con esta nueva solución o esta nueva funcionalidad? Entonces, ¿qué nos ayuda este Scott Canvas? A realmente tener claro qué vamos a hacer, para quién lo vamos a hacer y finalmente qué vamos a medir o qué vamos a alcanzar.
desde el negocio, que lógicamente es una parte crucial dentro de cualquier proceso y de cualquier proyecto. Ahora, ¿qué hacemos con los usuarios? Luego de tener esto claro, pues hacemos workshop. Esos workshops, pues anteriormente se hacían presenciales. Entendemos, y también en este workshop, entendemos que el negocio debe de estar, porque muchas veces el negocio dice, yo no tengo tiempo, hágalo usted con los usuarios, pero no hay nada mejor que el negocio esté presente en los workshops de los usuarios, para que se confronten y que esos supuestos que tiene el negocio a nivel de funcionalidad o a nivel de solución digital, pues realmente se reafirma o finalmente diga, no, no vamos por donde es porque el usuario quiere otra cosa. Entonces, usuarios y negocio hacen parte de este proceso. Lógicamente, conocemos las problemáticas que tiene el usuario y definimos las soluciones. De ahí se disparan otros procesos, que esos son más internos, que ya es generar el piloto y medir la satisfacción de uso. Al final, ¿qué disparan estos procesos? Pues desde el negocio vamos a conocer los usuarios como personas, cómo es y qué viven nuestros usuarios, qué quieren. A nivel de problemática y retos, pues vemos el journey de la CIS y el to be. Si es un proyecto nuevo, pues finalmente vamos a entender cómo quieren vivir la experiencia nuestros usuarios. Y lógicamente, a nivel de soluciones, pues generamos ideas desde los contextos de uso, desde lo que realmente necesita y quieren nuestros usuarios finales. Ahora, metodologías o más bien herramientas para poderlo hacer online. Está el Jamboard de Google, muy bueno, muy simple. Es un tablero digital que nos va a permitir a nosotros tener esos post-its digitales y es supremamente intuitivo. Nos va a ayudar no solamente a escribir los post-its, sino a incorporar imágenes, a incorporar una serie de elementos que van de alguna manera a enriquecer mucho más esa sesión de trabajo. Y el famosísimo Miro, que es también colaborativo, muy práctico, pero que de cierta manera nos ayuda o nos obliga de cierta forma a preparar con anterioridad todo el proceso para que cuando lleguen nuestros usuarios, si no son muy afines a la tecnología, encuentren bibliotecas de imágenes, encuentren de alguna manera el paso a paso de cómo poder llevar esta metodología a feliz término. Ahora, lógicamente, en este espacio de co-creación con los usuarios, pues esto es un trabajo que finalmente tenemos que apuntar a tres grandes bloques, ¿ok? Un mapa de afinidad, es decir, qué les gusta a ustedes de las apps actuales, si fuéramos a trabajar una app y vamos a mejorar otra, si fuera el caso. Ahí vemos qué apps usan, para qué las usan, la frecuencia de uso y las herramientas más usadas. ¿Okay? Eso nos va a servir a nosotros para refinar algo que ya exista o para identificar modelos de uso de estos usuarios frente a ciertas aplicaciones afines a la que vamos a construir a futuro. Estoy hablando de un proyecto en particular. Luego vamos a un bloque de qué hacen a través de las apps, es decir, conocer ese mapa de experiencia. Cómo hacen, o más bien, qué uso hacen de las apps y cómo las usan. Qué problemas se les presenta, qué expectativas tenían de una herramienta y resulta que funciona de otra. Ahí lo que estamos haciendo es mirar de cierta manera un journey muy básico, dependiendo del usuario, lógicamente, que se convoca. Y el Canva de NQS, que es básicamente necesito que haga, quiero que siempre sea y sueño con que de alguna manera me ayude con ciertas cosas. Esa es la matriz NQS. Necesito, quiero y sueño. Que básicamente lo que necesito no es necesariamente lo que quiero y viceversa. Y lo sueño lo como yo me sueño la aplicación o le incorporo nuevas funcionalidades que ni siquiera el negocio tenía en mente. ¿Ok? Entonces, ahí básicamente es cómo se imagina el uso de la app, el usuario y finalmente ellos qué experiencia quieren vivir o qué funcionalidades finalmente necesitan para que de alguna manera incluso esto nos ayude a refinar el mínimo producto viable si fuera el caso. Ahora bien, cuando tenemos todo esto anterior abordado, pues lógicamente hacemos algo bien interesante. Entendemos las estrategias y las conversiones que quiere el negocio, pero también identificamos las necesidades reales del cliente. Ahí entonces hacemos una conversión, ¿cierto? Ahí los unimos. Y finalmente esto es lo que nos determina a nosotros, que entendemos al humano, vamos a crear un diseño y decidimos digitalmente qué vamos a crear para generar pues acciones positivas, no solamente para el negocio, sino para el usuario final. Ese punto de encuentro es el que realmente nos da el foco de ciertas soluciones. Porque no sé si en algún momento, a mí me ha pasado muchísimo, no sé si a las personas que nos acompañan les ha sucedido, pero muchas veces el negocio ya viene con las historias definidas, la funcionalidad definida, el framework de trabajo definido, la arquitectura viene con todo listo, ¿cierto? Y al final de cuentas, entonces todo el equipo dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar código como algunos dicen, ¿cierto? Y el de diseño dice, vamos a refinar el diseño.
pues no debería ser así, debe existir una etapa, lógicamente, de investigación que al final de cuentas a nosotros nos diga si es este el camino, esto es lo que quiere y por aquí vamos a ser exitosos. Si no, esto tiende a fracasar. Definitivamente, ya lo hemos vivido, ya personalmente lo he experimentado y cuando vamos sin investigar esos contextos de uso y a nuestros usuarios finales, tiende lógicamente a fracasar el proyecto. Ahora, yo siempre digo, piense en el usuario, no el usuario más convergente, no el usuario más afín, piense el usuario que realmente va a usar su aplicación. Hace 8 días empecé a hacer una consultoría sobre una aplicación que definitivamente se le invirtió mucho dinero en una empresa y que no ha tenido los resultados que se quieren. Se consultaron a 50 personas, 50 usuarios finales y estos fueron los resultados estadísticos. Del 100%, el 67% rechazaba totalmente esa solución digital. Del 100%, el 6% sentía una satisfacción de uso y encontrabilidad. Del 100%, el 10% tenía afinidad con la solución presentada. Y del 100%, el 4% regresaría de nuevo para buscar información. Un fracaso total. Cuando fuimos a ver cómo era la interfaz, qué era lo que hacía el usuario, pues finalmente concluimos lo que todos sabíamos. No se pensó en lo que realmente necesitaba y requerían los usuarios finales. Esto sucede mucho en las organizaciones porque salen soluciones de TTI o una solución que se quiere, que es más reactiva que inclusiva, se saca a producción sin haber investigado previamente y los usuarios finalmente se llevan una gran sorpresa cuando llega una nueva herramienta que sustituye otra, pero que realmente no le ofrece lo que él necesitaba. Pues yo vengo a este señor y yo siempre le digo a mis clientes, venga, seamos como José Luis Perales. Primero preguntemos, ¿y cómo es él? ¿Cómo es el usuario? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué dedica el tiempo libre que realmente hace como tarea típica dentro de la solución? Pues preguntémosle. O sea, para mí, los expertos en usabilidad y experiencia de usuario siempre van a ser los usuarios. O sea, hagámoslos parte activa del desarrollo del software o del desarrollo de soluciones. Preguntemos, investiguemos y hagámoslos parte activa, vuelvo y repito, de todo ese proceso. Esta es la imagen más conocida en web de cómo finalmente se representa lo que pensó que se usaría a nivel de diseño y cómo realmente lo utilizan los usuarios. Esto es súper conocido, pero para mí es algo que resume todo lo que acabo de decir cuando no se investiga. Ahora, cuando hacemos toda esa investigación, al final de cuentas podemos llegar a darle lo que realmente necesita el usuario para que converja en una satisfacción de uso positiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto que acabamos de decir? ¿Por dónde empezamos? Protopersonas, perfiles de usuario como lo llaman muchos, como lo llamo yo, los usuarios como personas. No podemos crear soluciones para alguien que no conocemos. Y no conocemos desde que necesariamente tengamos una relación estrecha, no conozcamos a nivel de uso de la tecnología, de afinidad, etcétera, etcétera. Para eso, pues a lo largo del tiempo, yo empecé como a investigar algo y es que existen diferentes tipos de usuario a nivel web, a nivel digital, el competitivo, el humanista, el espontáneo y el metódico. Y que cada uno de ellos pues tiene un promedio de edad, tiene un uso de redes sociales en particular y eso determina finalmente si es innovador, si es explorador, si es social y si es confiable, ¿ok? Al final de cuentas, todos los que están al lado izquierdo son más de dispositivos móviles y de aplicaciones móviles y los que están al lado derecho, pues lógicamente son más de estos, de tener tranquilidad para consultar la información, ¿ok? Porque quieren más claridad, se quieren sentir más confiados de la información y necesitan más tiempo para exploración. Al final de cuentas, cuando yo hago usuarios como personas, ¿ok? Hago todo este análisis, hago la investigación con los usuarios, hay unos lienzos, lógicamente, de qué redes sociales utiliza para poder encajarlos dentro de estos cuadrantes. Y esos cuadrantes se subdividen en grandes bloques dentro de cada uno de ellos y es lo que nos va a permitir identificar los usuarios de una aplicación, si es competitivo eficaz, si es humanista amigo, si es metódico meticuloso, etcétera, etcétera. Para construir lo que llamamos nosotros usuarios como personas refinado y cognitivo, ¿ok? Es decir, yo tengo una frase que lo caracteriza, típico de cualquier perfil de usuario, un promedio de edad, sus motivaciones, barreras y gustos digitales, el uso de dispositivos, las redes sociales que usa y eso me lo va a enmarcar en el cuadrante de afinidad y sobre todo de comportamiento digital. Al final de cuentas empezamos a identificar los usuarios con un promedio de edad y con un concepto ya determinado. Ahora bien, después de tener todo esto, pues finalmente construimos el Journey Map, archiconocido Journey Map, pero basado en los perfiles reales, no en perfiles hipotéticos. Es decir, esta persona cómo se comporta o cómo se va a comportar con mi solución digital. Y eso finalmente tenemos es
la definición de etapas, es decir, descarga la app, se registra, se autentica, va a un dashboard, consulta tal cosa, y esas son las etapas dentro de una solución digital. Y dentro de esa etapa, pues listamos las actividades o tareas típicas que debe ejecutar, y dentro de esas tareas típicas, pues definimos cómo fue, ¿cierto? Su experiencia, si fue positiva o negativa. Si esa experiencia fue negativa, ¿qué acciones debemos ejecutar para que eso negativo se convierta en positivo? Y es ahí donde generamos un valor real para el usuario. Entonces, esos journey es hoy cómo se comporta con la solución y cómo la podemos mejorar. Y si son soluciones nuevas, cuál es el journey ideal de esa solución. Luego testeamos si esa definición de journey, si es acertada, y si no es acertada, pues la mejoramos. Y por último, pues ya entramos a estos sketches donde hacen parte activa el equipo de desarrollo, ¿ok? Y cuando hablamos de parte activa es que ellos están involucrados, nos acompañan, ven cómo quiere el negocio la solución, a nivel técnico si se puede hacer o no se puede hacer lo que está queriendo el negocio. Esto es un proyecto pues que se ejecutó, es un proyecto real donde hubo una sesión de sketch. Esta fue la sesión de sketching que hicimos, ahí estaban los usuarios finales, estaba el stakeholder, o sea, estaba el negocio y también estaba el developer team, como finalmente lo denominamos, donde está el UX, el arquitecto, el analista funcional, etc. Y al final de cuentas, ya cuando hicimos este sketch, pues a nivel gráfico, esto fue lo que dio como resultado y finalmente se cumplió a nivel técnico, se cumplió a nivel de las historias de usuario, porque lógicamente ya conocíamos qué queríamos, hacia dónde apuntábamos y qué podíamos lograr. Esto es un trabajo en equipo, ¿ok? ¿Qué logramos con todo este trabajo en equipo cuando tenemos diseño más humano igual a decisiones digitales positivas? Es decir, soluciones que realmente generen satisfacción de uso y que sí sea rentable para el negocio. Pues desarrollo de productos que el usuario quiere, el usuario se identifica con el producto, las tareas se cumplen en menor tiempo, crea sistemas de navegación intuitivos, define nombres entendibles, diseño de interfaz mucho más sencilla y amigable, y se crean modelos mentales que favorecen, pues lógicamente, el entendimiento de procesos y tareas, ¿ok? Esto es todo a través, lógicamente, de un equipo base, de un equipo que finalmente está apuntando a una solución, pero todos convergemos en las reuniones, hacemos parte activa, y no es que UX esté al final del proceso, ni el arquitecto solamente está para que defina la arquitectura, no, él hace parte activa incluso de esa inception, de esa conceptualización y de ese inicio del proceso, o más bien del entendimiento del negocio y del humano como usuario, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el proceso base? Es muy sencillo, son 4, digámoslo, fases, si lo podemos llamar de esa forma. Identificamos a nuestros usuarios, definimos el flujo de navegación, proponemos la estructura gráfica y por último, pues probamos antes de lanzar. No hay nada peor que lanzar una solución que genere error y al final de cuentas, pues es muy difícil volver a recuperar a ese usuario para que haga uso de nuestra solución, porque ya generamos una experiencia negativa, ¿ok? Finalmente, cuando hacemos todo esto, pues tenemos unos usuarios que utilizan un producto a través de una interfaz y la experiencia de usuario pues es 100% satisfactoria. Es lo ideal, es lo que finalmente les expongo en este día, porque ha sido la experiencia, han sido los fracasos, dentro de esos fracasos he visto cómo lo puedo mejorar, y para no fracasar en el intento, haga parte activa a todas las personas del equipo y usted también sea parte activa dentro del equipo. Porque muchas veces esa comunicación pues se corta y es ahí donde no entendemos qué se quiere y para dónde vamos, y por eso los productos pues finalmente no generan esa satisfacción de uso, o lo que propone el UX o el UI pues no lo podemos alcanzar porque es que no nos tuvo en cuenta desde el principio y entonces la tecnología no nos permite esto, etcétera, etcétera. Comunicación. ¿Ok? Y cuando entendemos lo que quiere el usuario, lo que quiere el negocio y entre nosotros como equipo hay comunicación, pues lógicamente hay un entendimiento, hay una fuerza que se une y finalmente pues generamos un producto digital centrado en el usuario para satisfacer ciertas necesidades particulares. Ahora bien, lecturas, cómo iniciar en el diseño de soluciones más humanas. Hay unos libros muy interesantes, para mí pues el que todos deberían sí o sí leer es No me hagas pensar, ese es como el Nacho lee en UX, ese primer librito, esa primer cartilla que deberíamos como consultar, No me hagas pensar. Luego vamos a experiencia de compra, elementos para el diseño integral de la experiencia de compra, se lo recomiendo, es muy bueno. Y diseño de experiencia de usuario. Esos serían como las bases, las lecturas que finalmente ustedes podrían utilizar para ir entendiendo un poco más
todo esto de diseño, o más bien humano más diseño, pues vamos a tener unas buenas soluciones digitales. De mi lado, pues les agradezco este espacio. Creo que terminamos puntuales, Paola, primera vez en todas mis charlas, porque dicen que yo hablo mucho, pues en el buen sentido, y hablo es para explicar conceptualmente los alcances y que a todos nos quede claro. Ahí pueden tener mis datos, ese es mi nombre, mi LinkedIn, mi teléfono, y si escanean el código QR, pues lógicamente todos estos datos no los tiene que digitar, sino que le caen directamente a su móvil. Para mí ha sido un placer grandísimo poderles compartir rápidamente lo que podemos hacer. Igualmente creo que esto es un tema de investigación, de introspección también, analizar yo qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y todo esto que les acabo de mostrar, pues finalmente mirar cómo pueden encajar en los diferentes procesos, o por qué no, reconstruir un nuevo proceso con nuevas metodologías, con nuevos lienzos y sobre todo con nuevas actitudes en este tiempo donde el usuario debe ser el centro de las soluciones. Para mí un gusto, un placer, y bueno, Paola, Muchas gracias, estuvo excelente la charla. No sé, pues tenemos un par de minuticos para algunas preguntas si tienen, nos las pueden escribir en el chat. No veo pues hasta el momento ninguna. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Estuvo muy buena la charla. Recuerden que va a quedar también grabada. Pronto vamos a comentarles pues cuándo las vamos a subir. Y muchísimas gracias a todos por el tiempo. Esperen la siguiente charlita. Empieza a las 11:35 para en cualquiera de las charlas que tenemos disponibles. ¿Listo? Súper, chao. Chao, que estés bien. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.